desarrollemos los ejercicios. Entonces, la guía, abran la misma guía. Profe, Sí, una consulta, en la plataforma no está subida la última evaluación, ¿cierto? ¿cuál? ¿El quiz 2? Claro. No, el quiz 2 se promedió con el quiz 1. El quiz 2 está promediado con el quiz 1. Ah, Entonces, ya, profe. sí, entonces está en el LMS. En el LMS, aquí yo se los voy a compartir donde ustedes lo pueden encontrar. Acá, aquí en la plataforma virtual, chiquillos. Aquí ustedes ingresan a la plataforma virtual. Aquí en la pestaña de clases, en la unidad 1, parte 2. Aquí están las notas del quiz 2. En ese PDF, en ese PDF, cuando ustedes lo descargan, aparece su root, aparece la primera nota que está en el SIMBAD, que es el taller, que vale un 5%, y aparece la nota del quiz 1 y del quiz 2 con su número de root, ¿ya? Y el promedio de los quiz aparece en el SIMBAD como la nota 2, este promedio del quiz, que la unidad 1, como era tan larga, que quedamos en dividirlas en dos partes, y en el SIMBAD, por las ponderaciones, ¿cierto? En el tiempo, cuando hicimos, ¿cierto? Este cambio internamente, no pude pedir cambio para que, en las ponderaciones, en el cambio del porcentaje. Entonces ahí quedamos en dividirlo, ¿cierto? En promediarlo, estos dos quiz de la unidad 1, para dejar como nota de prueba, ¿cierto? El promedio de los dos quiz y así no les entrara tanta materia en esa unidad, la 1, que es más larga, que es una unidad bastante extensa. Entonces, ahí vamos a abrir. Tengo grabando, ¿cierto, chiquillos? Sí, ya. Hay cualquier duda, ustedes me la van realizando, de los ejercicios que no vayan entendiendo. Lo otro es que también les quiero pedir honestidad en este taller, ¿cierto? Está de más decirlo, en que si trabajan solos, trabajen solos, sin ayuda de nadie. Si trabajan de dos, trabajen solo con el compañero, no con más integrantes, ¿ya? Entonces, para que ustedes, hay total honestidad de parte de ustedes en cuanto al desarrollo de este taller. Es un taller bastante, ¿cierto?, fácil de realizar. Eh, entonces, en honor al tiempo, ¿cierto? Como está todo acelerado con todo este término de semestre, ¿cierto? Eh, Ahí se los dejé para que lo pudieran desarrollar en estos días con más calma y no tener un día aparte, quitarnos un día del lunes, ya cuando comencemos con la inferencia estadística. Entonces, descarguen también, tengan descargadas las tablas de la distribución normal del lado izquierdo, del área izquierda, y también, ¿cierto?, descarguen las tablas estadísticas donde aparece la binomial y aparece la Poisson. Entonces vamos a continuar. Quedamos en el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4. Entonces, voy a instalar la pizarra para hacerlo en la pizarra, chiquillos. Cualquier duda que ustedes no vayan comprendiendo, ustedes me la preguntan. Vamos con calma, ustedes me dicen lo que no vayan entendiendo. Y también, si alguno, ustedes ya deciden trabajar con un compañero, un ejemplo, el compañero no trabaja, no les manda su parte, ustedes tienen todo el derecho a enviar su propio nombre, ya no incluyen al compañero, si no trabajaron. Entonces en eso también, ¿cierto? No por ser mi amigo, pero no trabaja, no me colabora en nada en el taller, yo lo voy a integrar igual, no.
Entonces, si los dos trabajan, los dos se integran en los nombres cuando ustedes me manden, ¿cierto? Me mandan el desarrollo. Hay, ¿cierto? Toda la honestidad también en cuanto a eso. No que uno trabaje y el otro no, ¿ya? Entonces, ahí ustedes también tienen que ser conscientes en cuanto al trabajo porque todos, ¿cierto? Están sobrecargados de tiempo. Entonces, nadie tiene menos tiempo, ¿cierto? O más tiempo que otra persona. Entonces, en ese sentido, también la persona, ¿cierto? Que se dividan, puedan hacerlo entre los dos, ¿cierto? El taller. Entonces nos dice el número 4, dice el número de nacimientos. Pueden ver la pantalla, ¿cierto, chiquillos? Igual ustedes la tienen descargada, pero igual la pueden ir viendo para que igual vayan viendo después la pizarra. ¿Se va viendo, chiquillos? Sí, profe, sí, profe. sí, profe. Ya, vamos a abrir la pizarra. Vamos a dejar abierta la pizarra antes de leer el enunciado. Dice ahí, el número de nacimientos en un hospital constituye un proceso de Poisson con promedio de 8 nacimientos por semana. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que se produzcan menos de 3 nacimientos la próxima semana. Entonces ahí, ¿cierto? Es una serie de procesos en los que hay que ocurrir. Primeramente, identificar la variable. ¿Cuál sería la variable aleatoria de interés que aparece ahí? La variable aleatoria de interés. ¿Cuál sería, chiquillos? ¿El número de nacimientos? Muy bien, ¿cierto? El número de nacimientos en un hospital. La definimos con la letra X, ¿cierto? Definámosla para identificar también su distribución. Entonces ahí la identificamos, ¿cierto? La variable X, que sería el número de nacimientos en un hospital. El número de nacimientos en un hospital. Y vamos a abrir hartas hojas más de pizarra. De repente el open board se pega. Vamos a dejar abiertas hartas diapositivas de la, ahí, de la pizarra. Ya, entonces, identificando la variable aleatoria de interés, esa variable aleatoria, al ustedes identificarla, que es el número de nacimientos, ¿cierto?, en un hospital, ¿qué tipo de variable es? ¿Aleatoria discreta o aleatoria continua? Discreta. Discreta, muy bien. Entonces, se distribuye. ¿Bajo qué distribución? Bajo una distribución discreta, ¿cierto? Bajo un modelo discreto. ¿Cuál sería este modelo discreto que vive esta variable aleatoria? ¿Qué nos indican ahí? ¿Se distribuye binomial o se distribuye Poisson? ¿Mm? Poisson. Poisson, ¿cierto? Y el Poisson está compuesto, ¿cierto? Está constituido por un parámetro que es lambda, ¿cierto? Y ahí nos dicen el número de nacimientos en un hospital constituye un proceso de Poisson. Nos están indicando la distribución que tiene, ¿cierto? Esta variable aleatoria discreta con promedio, dice, de 8 nacimientos por semana. El promedio de la Poisson. ¿Quién es el promedio de la Poisson? La esperanza de la variable aleatoria que se distribuye Poisson. ¿Quién es? Es el mismo parámetro, ¿cierto? Es el mismo parámetro que lo identificamos con la letra griega lambda, el parámetro de la Poisson, que sería, ¿cierto?, un promedio de 8 nacimientos por semana, y el promedio de la variable, ¿cierto?, aleatoria que sigue una distribución Poisson, el promedio o la esperanza, ¿cierto?, o el primer momento, el valor esperado, también llamado, ¿cierto?, de la variable aleatoria que sigue una distribución Poisson, es el mismo parámetro, ¿cierto? Es el mismo parámetro. Entonces, por tanto, el parámetro que acompaña esta variable aleatoria, indicándonos el promedio, entonces nos indican que es, ¿cierto?, lambda. Entonces, por tanto,
¿qué nos preguntan ahí? La probabilidad de que se produzcan menos de 3 nacimientos la próxima semana. Entonces, ¿qué probabilidad nos están preguntando? ¿Cómo sería la probabilidad que tendríamos que nosotros calcular? La probabilidad de la variable aleatoria, ¿cierto? De que se produzcan menos de 3 nacimientos, ¿cierto? La próxima semana. Entonces, por tanto, nos están preguntando de que x sea menor que 3. O sea, la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 y más la probabilidad de que x sea igual a 2. Eso nos están preguntando, ¿cierto? En la número 4. Entonces no toma el 3, ¿cierto? Es discreta. Por tanto, ¿cierto? Si es menor a 3, es menor. No toma el valor. Llega hasta el 2. Entonces, por tanto, esas probabilidades exactas, ¿dónde nosotros las podríamos encontrar? Podemos encontrarlas a través de la fórmula larga, ¿cierto? Pero también, ¿dónde la podríamos encontrar? Que esas, tenemos una serie de probabilidades calculadas a partir de una tabla, ¿cierto, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, en las tablas estadísticas, ¿cierto? Entonces, abrimos las tablas estadísticas y nos vamos a ver la distribución de Poisson. La distribución de Poisson. Seguimos bajando, está la binomial, no la necesitamos en este ejemplo, ¿cierto? Necesitamos la Poisson. Entonces, esta distribución Poisson, ¿cierto? Es de un lambda 8 y nos dicen que hay que buscar, ¿cierto? Aquí en cada una de las filas aparecen los valores que toma el lambda, el parámetro, y en cada una de estas columnas aparecen los valores de x. R es como los valores que toma x, la variable aleatoria, discreta. Entonces estas probabilidades, ¿cierto? Son exactas de que x es igual a 0, x es igual a 1, x es igual a 2, ¿cierto? Y bajamos acá donde dice 8, lambda 8. Entonces, por tanto, ¿cierto? Nos indica ahí el lambda 8, ¿cierto? Y vamos a ver cuando x es igual a 0, ¿cierto? X es igual a 1, no sé, ahí se logra ver, Entonces, cuando x es igual a 0, ¿dónde lo buscamos nosotros acá? ¿Cuál sería la probabilidad, chiquillos, de que x sea igual a 0 bajo un lambda de 8 nacimientos por semana? 0,003. Muy bien, 0,003. Perfecto. Entonces, de que x sea igual a 1, 0,0027 y de que x sea igual a 2, 0,0107. O sea, la encontramos, ¿cierto?, directamente en la tabla. Y ahí vamos a completar entonces, ¿cierto?, 0,0003 más 0,0027 más 0,0107. Entonces, por tanto, ahí vamos a copiar la otra pizarra, el otro diapo, para colocar el resultado. Entonces acá la probabilidad, ¿cierto?, de que x sea menor que 3, entonces igual a... ¿Cuánto les da la suma de esas tres probabilidades, chiquillos? $0,0137. Perfecto, muy bien, 0,0137. Entonces, por tanto, calculando la probabilidad, anotamos, ¿cierto?, la interpretación. Por tanto, ¿cierto?, la probabilidad de que se produzcan, menos de 3 nacimientos, la próxima semana,
es de 0,0137. 0,0137. Entonces, por tanto, ¿cierto? Tenemos el 4. Luego nos pregunta, ¿alguna duda del 4, chiquillos? Antes de continuar con el número 5, con el ejercicio número 5. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo Sí, podemos dime. identificar qué tipo de variable es, si es de Poisson o binomial? Cuando te dicen, ¿cierto? Te dan una probabilidad de éxito, inmediatamente hay una probabilidad de por medio, inmediatamente se quiere trabajar con la binomial, porque trabaja con el éxito y el fracaso la binomial. La Poisson no trabaja con éxito ni fracaso. Recuerda que la binomial proviene de la Bernoulli, ¿cierto? Son n repeticiones de la Bernoulli. La Bernoulli parte considerando, ¿cierto?, dos posibles resultados, éxito, fracaso. Entonces trabaja con esas probabilidades. Entonces nos van a dar siempre una probabilidad de éxito o una probabilidad de fracaso. Y ahí identificamos la binomial. En la Poisson no trabaja con éxito, no trabaja con probabilidad de éxito, trabaja solo bajo un parámetro, bajo un promedio, bajo un valor. Y trabaja en la Poisson también como nosotros identificamos la Poisson a través del tiempo. Ocurren, ¿cierto?, en un tiempo determinado. La variable ocurre en un tiempo, en una cantidad de espacio determinado, en un tiempo determinado. Ahí ocurre la Poisson también. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, se entendió. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces continuamos con el número 5. El número Profe, 5. ¿Sí? entonces solamente lo buscamos en la tabla, no es necesario hacerlo con la fórmula. En el caso, ¿cierto?, de que no se encuentre en la tabla, ponte tú que te pregunten un n de 20 y la binomial tiene hasta 10. Ahí uno ocupa la fórmula y ahí uno encuentra a través de la fórmula las probabilidades exactas. Y la Poisson también. Si te dan, ¿cierto?, un lambda, no el lambda de la Poisson en sí, ¿cierto?, lo di con referencia en la tabla. No se van a escapar, no se escapa. Pero ahí en el caso de que se escapara, también con la fórmula de la Poisson, que es lambda la x, ¿cierto?, por la exponencial de la menos lambda sobre x factorial. La misma fórmula, ¿cierto?, que están calculadas todas esas probabilidades exactas que aparecen en la tabla discreta. ¿Ya? Vamos con el 5. Dice, el director de cierto hospital requiere que los postulantes que ingresen a su hospital efectúen una prueba de selección y que en ella obtengan una calificación mínima de 500 puntos. Si las calificaciones de la prueba se distribuyen normalmente con una media de 485 puntos y desviación estándar de 30 puntos. Entonces nos preguntan, ¿qué porcentaje de postulantes aprobará la prueba? Entonces ahí, identificar, lo primero, identificar la variable aleatoria de interés. ¿Cuál sería la variable aleatoria de interés, chiquillos? En la número 5. ¿Cuál sería la variable aleatoria de interés que vamos a identificarla, ¿cierto? Seguirla identificando con la letra X. No importa que se equivoque. ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable aleatoria de interés? ¿Puede ser el número de postulantes que obtengan un mínimo de 500 puntos? Aquí en este ejercicio uno inmediatamente, ¿cierto?, identifica la variable según también la distribución que tiene. Entonces, ¿bajo qué distribución vive la variable que nosotros vamos a identificar? ¿Bajo qué distribución vive esa variable? Viendo el enunciado del ejercicio 5. ¿Cómo se distribuye esa variable, chiquillos? ¿Se distribuye binomial? ¿Distribución normal o Muy no? bien, muy bien. Normal. ¿La variable normal trabaja con variables aleatorias discretas o solo trabaja con variables aleatorias continuas?
La variable, la distribución normal, trabaja solo con variables aleatorias continuas. Entonces, por ello no puede ser el número de postulantes, ¿ya? Tiene que ser, ¿cierto? La variable en sí es la calificación que está en puntaje, la calificación de la prueba, ¿ya? Que está en puntaje. La calificación de la prueba. Entonces, la distribución normal, recuerden, ¿cierto?, que no trabaja con variables aleatorias discretas, sino que trabaja con variables aleatorias continuas, ¿ya? Entonces, el puntaje de esta prueba dice que las calificaciones se distribuyen normal. ¿Con media cuánto? ¿Con media de cuántos puntos? ¿Cuál es la media poblacional de la calificación de la prueba? 485. 485 puntos y desviación estándar de 30 puntos. 30 puntos. Entonces ahí ustedes, ¿cierto?, identifican la variable y también indican cómo está distribuida, ¿cierto?, con los parámetros que la contienen, ¿ya? Luego, ahora empezamos a responder lo que nos preguntan. Nos preguntan qué porcentaje de postulantes aprobará la prueba, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿cómo van a aprobar la prueba? Tienen que tener, ¿qué nos indican ahí para aprobar la prueba? ¿Qué tiene que pasar con la variable aleatoria para que aprueben? ¿Qué tendría que pasar ahí? La probabilidad de que la variable aleatoria, de que el puntaje o la calificación sea, ¿qué nos dicen ahí? Para que puedan aprobar, sea mínimo de 500 puntos, ¿cierto? Muy bien. Y al decir un mínimo, ¿dónde va la dirección entonces? ¿Va hacia la derecha o va hacia la izquierda? Si nos dicen un puntaje mínimo, Hacia la izquierda. Derecha. hacia la derecha, muy bien. El valor no importa, no importa que se hayan equivocado, lo importante es que se equivoquen aquí en clase, pero no se equivoquen en el taller, ¿ya? Lo importante es que se equivoquen acá. Entonces, el mínimo indica, ¿cierto?, que tomo el valor y más del valor. El máximo, como máximo, tomo el valor y menos del valor. O a lo más, tomo el valor y menos del valor, ¿cierto? A lo menos indica el valor y más del valor, ¿cierto? Entonces son diversos términos para identificar la dirección que toma, ¿cierto?, la variable aleatoria. Entonces, mayor o igual que 500. En sí, que sea mayor a 500, toma el valor igual, porque es continua, ¿ya? Entonces ahí eso nos están preguntando. ¿Cómo ahora nosotros, chiquillos, podemos desarrollar esta probabilidad? ¿Qué tendríamos que realizar para poder encontrar esa probabilidad? ¿Qué tendríamos que hacer, chiquillos? ¿Con la fórmula o no? Con la estandarización, ¿cierto? Tenemos que estandarizar. Tenemos que transformar esa variable que está en bruto, que es el puntaje, ¿cierto?, la calificación de la prueba, tenemos que estandarizarla. ¿Cómo la estandarizamos? Entonces, Z. Z. ¿Quién es Z? La variable en bruto, le restamos, ¿cierto?, el promedio y le dividimos la desviación estándar. Respetamos la dirección, mayor o igual que el valor, ¿cierto?, 500, le restamos su media, que sería 485, y le dividimos su desviación estándar, que sería 30. Entonces, ¿quién es lo que me dijiste recién? ¿Cierto? Aquí está Z. Este es Z. Entonces, por tanto, la probabilidad de la variable ahora estandarizada, Z, que esa es la que nosotros encontramos, la probabilidad acumulada en la tabla, mayor o igual que el valor que va a estar acá. ¿Cuál es el valor que está acá, chiquillos? 500 menos 485 dividido en 30, ¿cuánto les dio? 0,5. 0,5, ¿cierto? Le colocamos 50, 0,50 para dejarlo en 2 decimales. Lo importante es que acá, en el resultado que ustedes les va a dar del proceso de estandarización, chiquillos, ahí ustedes le coloquen 2 decimales para encontrarlo en la tabla, ¿ya? En la tabla ahí lo encontramos con 2 decimales. Entonces, un ejemplo, ya si les da 3 o 4, ustedes lo cortan, lo aproximan al entero siguiente, ¿cierto? Y ahí lo van después encontrando la probabilidad acumulada. Entonces, esta probabilidad, ¿dónde la encontramos, chiquillos?
La probabilidad tabla. acumulada en la tabla de que z, ¿cierto?, sea mayor o igual a 0,50 o mayor, porque lo toma de igual forma. Como es continua, en la escritura, en la continua, de mayor o igual o menor o menor o igual, da exactamente lo mismo porque el valor lo toma igual, porque son mediciones los reales. Entonces, por tanto, las tablas estadísticas vamos a la normal, ¿cierto? La derecha, hacia la derecha. Entonces, acá, ¿cierto? ¿Cuál sería el 0,5? ¿Dónde tendríamos que encontrarla? Estas probabilidades son calculadas bajo esa, ¿cierto?, probabilidad acumulada. Entonces, z sub alfa sería, ¿cierto?, 0,50. 0,50, ¿cierto?, que está acá, acá. 0,3085. Entonces, por tanto, esa probabilidad la encontramos, pero nos preguntan por un porcentaje. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Es igual a 0,3085. Lo tenemos que multiplicar por 100%, ¿cierto? 0,3085, 0,3085, ¿cierto? Lo multiplicamos por 100 y nos queda 30, ¿cierto?, por 100%, 30,85% de los postulantes, ¿cierto?, aprobará la prueba. 30,85% de los postulantes aprobará la prueba. Profe, Sí, habían dos tablas. ¿Hay que usar solamente la que es la que usted está usando ahora? no. Cuando usamos la otra tabla que dice el lado izquierdo, Ajá. nosotros encontramos la probabilidad que se encuentra a la izquierda. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Sí. Entonces vamos a hacer la letra B. ¿Qué nos indica la letra B? La letra B. La letra B nos dice si aquellos postulantes que obtienen un puntaje comprendido entre 471 y 499 puntos pueden optar a una segunda oportunidad y un total de 1.200 postulantes rindió la primera prueba. ¿Cuántos de los 1.200 postulantes tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez? ¿Qué tendríamos que hacer ahí, chiquillos? Tendríamos que encontrar, ¿cierto?, una probabilidad que se encuentra entre dos valores, ¿cierto?, entre dos puntajes. Se encuentra entre 471 y 499, ¿cierto? Y luego de encontrar esa probabilidad, nosotros debemos multiplicarla por el total de postulantes que rindió la primera prueba, para saber cuántos de ellos tienen derecho a rendir la prueba por segunda vez, ¿ya? Entonces, vamos a calcular, ¿cierto?, esa probabilidad. La letra B. Entonces, la probabilidad de 471 que se encuentra, ¿cierto?, la variable, el puntaje se encuentra entre 471 y entre 499 puntos. Entonces, ¿qué nos indica ahí? ¿Qué deberíamos realizar? Es la probabilidad, ¿cierto?, de que X, ¿cómo la encontramos? De que X sea menor a B, al valor, ¿cierto?, menor a 499, menos la probabilidad de que X sea menor a A. Y A es 471. Entonces, por tanto, acá encontramos, ¿cierto?, para hacer la primera probabilidad, el proceso de estandarización, ¿cierto? Z, X menos la media dividido en la desviación estándar es Z, el valor, ¿cierto?, que sería 499 menos 485 dividido en 30, menos la probabilidad, ¿cierto?, de que Z sea menor que 471 menos 485, la media, sobre 30. Sobre 30. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da el valor?
¿Cuánto nos da el valor Z, el valor acumulado? Z menor a qué valor hay? 4,99 menos 4,85 dividido en 30. ¿Cuánto nos da el valor? 0,46. ¿Te da, el siguiente te da mayor a 5? El tercer número, para aproximarlo, 0,47, ¿cierto? 0,47. Entonces ahí menos la probabilidad, ¿cierto?, de que Z sea menor, a el valor, ¿cierto?, que nos va a dar ahí. 4,71 menos 4,85 dividido en 30. ¿Cuánto nos da ese valor? Ahí nos va a dar un signo negativo, ¿cierto? El valor acumulado ahí, el valor de Z acumulado es negativo. ¿Cuánto es el valor que vamos a encontrar ahí? Menos Menos 0,46. 0,33. Menos 0,47. ¿Algún cálculo ahí hiciste? ¿Te faltó algún cálculo? Sí, profe, Menos, a ver. sí, menos 0,47. Vamos a la siguiente pizarra, a la siguiente diapositiva. Entonces, encontramos en la tabla, ¿cuál sería el acumulado? Ahora, la compañera que me preguntó delante, ¿qué tabla ocupábamos? ¿Qué tabla tendríamos que ocupar en la primera probabilidad? A la ¿Dónde izquierda. encontramos esta? A la izquierda. Acá, ¿cierto? Encontramos inmediatamente en la tabla izquierda. Entonces nos vamos a la tabla izquierda y buscamos el valor. ¿Cierto? En la tabla de la distribución normal a la izquierda encontramos 0,47. Entonces, ¿por qué a la izquierda? Porque aquí está la probabilidad acumulada, ¿cierto? A la izquierda de Z. Entonces, por tanto, es 0,4 y 0,47, que sería 0,6808. Nos vamos a la pizarra, 0,6808. Vamos a completarla acá, el valor, 0,6808. Y le restamos, ¿quién? Le restamos la otra probabilidad de que Z sea menor a 0,47. Entonces, ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Encontramos para valores negativos, tenemos que cambiar la dirección. Entonces, ahí es como que lo multiplicáramos por un menos 1, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí nos cambia la dirección de la cola, ¿cierto? Ahí nos cambia mayor a 0,47 positivo, porque el 0,47 está negativo, y para que nos cambie el valor del acumulado, nos cambia la dirección también, ¿cierto?, del lado, del área. Entonces, por tanto, ahora este valor, ¿dónde lo encontramos nosotros? Bajamos a la derecha, perfecto. Entonces ahí, ¿cierto?, le restamos y encontramos esa probabilidad. Entonces, en la tabla derecha, 0,47, ¿cierto? Y 0,47 nos indica que es 0,3192. 0,3192. Entonces ahí la reemplazamos, ¿cierto? Y la restamos. Ahora restamos esas probabilidades. ¿Cuánto nos queda entonces la resta de esas probabilidades? 0,3616. Muy bien, 0,3616. Entonces, por tanto, ¿cierto? ¿Qué respuesta tendríamos que dar? ¿Nos preguntan por una probabilidad o nos preguntan por una cantidad? ¿Qué tendríamos que hacer con esa probabilidad? 0,3616 la tenemos que multiplicar por la totalidad de postulantes que rindieron la primera prueba, que fueron 1.200, ¿cierto? Y ahí nos da un total de 433,92. Pero, ¿cierto? Como son postulantes, son personas, nosotros debemos aproximarla, ¿cierto?, al entero siguiente, 434, ¿ya?
Entonces, por tanto, ¿cierto? 434 postulantes tienen derecho, ¿cierto? Tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez. Tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez. Por segunda vez. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, hasta la letra B? Profe, ¿Alguna No, duda profe. hasta la letra? Sí, dime. ¿cómo sé cuándo tengo que estandarizar la variable? Por la variable en bruto. Te preguntan por la variable en bruto, ¿cierto? Que esa variable, ¿cierto? Está en ocurre a lo más algún valor. Entonces ahí te están preguntando por una variable, ¿cierto? Que está en bruto, no está estandarizada, porque la variable en sí, la distribución normal, la distribución normal siempre te habla de una variable en bruto, te habla de X. La variable, ¿cierto? Que no está estandarizada. Entonces, para encontrar probabilidades bajo esa variable que está en bruto, sin estandarizar, ¿cierto? Con media en bruto de 485 puntos y desviación estándar de 30 puntos, esa variable está bajo una distribución normal con esos parámetros, no están estandarizados. Entonces, nosotros debemos llevarla a una distribución normal estándar, ¿cierto? La distribución normal estándar es con media 0 y desviación estándar 1. Bajo esas probabilidades que están, ¿cierto? Acumuladas bajo una distribución normal 0,1, es que nosotros encontramos las probabilidades. No podemos encontrarla directamente de una variable en bruto, porque no encontramos, ¿cierto? Probabilidades asociadas a esa variable, sino que a esa distribución en bruto, sino que a través de esa distribución transformada, habiendo un proceso de estandarización. Entonces te preguntan siempre por la variable, un ejemplo en este caso, ¿qué porcentaje de postulante aprobará la prueba? O el puntaje, ¿cierto? Para que sea a lo más de 450 puntos, o calcule la probabilidad de que el puntaje sea a lo más 450 puntos. ¿Cómo lo podemos encontrar? A través del proceso de esa estandarización. De la variable propiamente tal no podemos. Sin estandarizar no podemos. ¿Ya? Entonces los ejemplos en sí, en una investigación, ¿cierto? Cuando uno habla de variable aleatoria continua, uno la expresa en la variable en bruto. Y cuando uno hace el proceso del desarrollo, ahí, ¿cierto? Viene el proceso de la estandarización para poder encontrar las probabilidades que viven bajo esa variable aleatoria. ¿Se entendió? ¿O te dejé peor? Cuéntame. ¿Me entendiste? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, la letra C dice, determine un puntaje, ¿cierto? Entre comillas K, o sea, un puntaje cualquiera. Determine un puntaje, o sea, un valor que nos va a dar, ¿cierto? Un puntaje K. ¿Correspondiente a quién? Al percentil 90 de la distribución. Entonces, de acuerdo a ese percentil 90 de la distribución, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar ahora el valor de Z, del valor de la variable estandarizada. Y a través de la variable estandarizada vamos a encontrar ¿qué? La variable en bruto, sin estandarizar. ¿Por qué? Porque nos preguntan eso. Dice, determine un puntaje. O sea, nos están preguntando por quién, por X, la variable en bruto, ¿cierto? La calificación que está en puntaje, ¿ya? Entonces, por tanto, nos preguntan ahí cómo tenemos que hacer entonces ese desarrollo. Tenemos que encontrar, ¿cierto? Encontrar acá el valor, ¿cierto? ¿Quién sería, a través de quién nosotros encontramos X? ¿A través de qué forma del proceso de estandarización?
¿cierto, chiquillos? Que sería Z. Esta es la letra C. Z, ¿quién sería Z? La variable en bruto, sin estandarizar, restado con su media, ¿cierto? Y dividido en su desviación estándar. Esa es la variable, ¿cierto? Z, la variable estandarizada. Entonces acá multiplicamos cruzado, ¿cierto? Multiplicamos cruzado para poder, ¿cierto? Encontrar la incógnita. Necesitamos encontrar la incógnita para poder, ¿cierto? Desarrollar lo que nos están preguntando. X menos la media es igual, sería a Z por la desviación estándar. Z por la desviación estándar. Si acá quiero despejar mi incógnita, que sería X, ¿qué tiene que pasar con la media? ¿Cómo despejo una ecuación de primer grado? ¿Cómo despejo? Pasa para el otro lado sumando, ¿cierto? Si está restando, pasa para el otro lado sumando. Entonces, por tanto, Z por sigma se le suma la media. Ahí tengo ya la fórmula lista. Ahora tengo que encontrar los elementos que componen, ¿cierto?, esta incógnita. Esto andamos buscando. X. Determine un puntaje K correspondiente a quién. ¿Correspondiente a quién? Al percentil 90. ¿Dónde encuentro ese valor Z que vive bajo el percentil 90? ¿Cierto? O sea, necesito encontrar a través del percentil 90 el valor de Z, de la variable estandarizada, multiplicada por la desviación estándar, que sería 107, perdón, me fui para acá, la goma, multiplicada, ¿cierto?, por 30, la desviación estándar, y sumada con la media, que sería 485, que sería 485. Entonces acá, ¿cierto?, nosotros debemos encontrar el valor, ¿cierto?, dentro de la tabla, el percentil, para ahora buscar, ¿cierto?, y encontrar el valor, buscarlo dentro para ahora rescatar el valor que está fuera de la tabla. Entonces, este percentil 90, ¿dónde lo encontramos, chiquillos? ¿En la tabla de la derecha o en la tabla de la izquierda? Este percentil mayor o igual a 0,5, este percentil grande, cercano a 1. ¿Dónde, en qué tabla tenemos que buscar para encontrar Z? ¿En la izquierda? En la izquierda, ¿cierto? Ahí encontramos probabilidades, ¿cierto?, acumuladas mayores o iguales a 0,5. Entonces, por tanto, buscamos acá en la tabla de la izquierda y buscamos el percentil 90. Entonces, el percentil 90, ¿dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar bajo dos valores, ¿cierto? El percentil 90 lo vamos a encontrar bajo dos valores. Entonces, ¿entre qué valores está? Este queda exacto 90, 0,8997, y este que me paso un poco, 0,9015. Ahí está, ¿cierto? Entre esos dos valores está el percentil 90. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá cuando se encuentren entre dos valores? Tenemos que encontrar dónde está 1,28 y está entre 1,29. Entonces, esos dos valores, 1,28 más 1,29, los sumo y lo divido en 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos da el promedio? 1,28 más 1,29 dividido en 2. ¿Cuánto nos da entonces el valor de Z? Que Profe, no tenemos. entendí por qué sacó el porcentaje. 1,200. ¿Por qué? ¿Qué no entendiste? Porque estábamos buscando el 90, ¿cierto? Sí, el 90, el percentil 90. Pero estaba en la recta del 1, algo, ¿no? Oh, me perdí. Te la muestro al tiro. Ya, gracias. No importa, yo te la muestro al tiro. El percentil 90 está acá, 0,90. Aquí da justo, ¿cierto? Y aquí me paso un poco,
Entonces, bajo estos dos valores, sacamos un promedio. Ah, ya entendí. Yo pensé que estaba Entonces, buscando por Z, por eso. claro, no, por Z no, el percentil, el Z se busca bajo el percentil. Entonces acá es como todo al revés de delante. Ya, muchas gracias, profe. No es la probabilidad acumulada, sino que ahora estamos encontrando Z a través del percentil. Y Ya, ahí se, gracias. y ahí se busca de adentro hacia afuera. O sea, tenemos que buscar los percentiles dentro de la tabla. No, lo importante es que te haya quedado claro, ¿ya? Entonces ahí lo colocamos, ¿cierto? X es igual a este valor, lo encontramos que sería, alguien me lo dijo recién, 1, 285. perfecto, 1,285 lo multiplicamos por 30 y le sumamos 485. ¿Cuánto nos da? Recuerden que siempre es la multiplicación primero y después la suma, ¿cierto? No van a sumar y después van a multiplicar, les va a quedar otro resultado incorrecto. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto es el valor que les queda de X? X es igual el puntaje. ¿A qué puntaje llegaron? 523,55. Muy bien. 523,55 puntos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, es que yo me perdí un poco. Cuando se saca la Z, tiene el Sí, 0,89 y el 0,90, ¿esos dos se suman? sí, el valor por fuera, el valor por fuera que encontramos en cada uno, se suman y se dividen en dos. Ah, ya, esa era mi duda. Gracias. Sí, entonces en ese caso es 1,28 más 1,29, donde encontramos el 90, donde está casi justo y donde nos pasamos un poco entre esos dos valores, 1,28 más 1,29 y lo dividimos en 2. ¿Ya? Entonces, por tanto, la respuesta, ¿cierto? El puntaje, por tanto, el puntaje, ¿cierto? El puntaje K correspondiente al percentil 90, correspondiente al percentil 90 de la distribución, correspondiente al percentil 90 de la distribución, es de 523,55 puntos. ¿Ya? Vamos a hacer el último de la Poisson. Me dijo la Camila que en la Poisson le estaba costando bastante, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio último de la Poisson. Aquí está. Dice, en un hospital, el número medio de pacientes con dolor abdominal atendidos por día es 6, ¿ya? Calcular la probabilidad de que en un día determinado existan menos de 4 pacientes con dolor abdominal. Entonces, acá, ¿cuál sería la variable aleatoria discreta? ¿Cuál sería casi se las digo, ¿cuál sería la variable aleatoria discreta que tenemos que identificar? Al mirar ese El ejercicio, número de pacientes. hagan cuenta que yo no les dije nada, y que yo les digo vamos a hacer el 8. Hagan cuenta que yo no les dije nada. Y les digo vamos a El hacer el 6 o no, ejercicio profe. 8. Entonces, si ustedes miran este problema, ¿con qué lo asocian? Con una... Primeramente, la variable aleatoria. ¿Cuál es la que me dijeron la variable aleatoria? ¿Alguien me la dijo por ahí, parece? X. ¿Quién sería X representada la variable aleatoria? ¿Cuál sería? El número de pacientes con dolor abdominal. Perfecto. El número de pacientes con dolor abdominal.
Entonces, ahí, ¿esa variable aleatoria es discreta o continua? Discreta. Discreta. Vive entonces bajo un modelo discreto, ¿cierto? ¿Cuál sería este modelo discreto que vive esa variable aleatoria discreta? Hagan cuenta que yo no les dije nada. ¿Se trataría de una binomial o se trataría de una Poisson? Poisson. Ya, pero ¿la entendieron por qué o porque yo les dije vamos a hacer una Poisson? ¿Se entiende por qué es Poisson? Profe, ya no entendí por qué. No, Ya. yo no, profe, te lo dijo, por Ya. eso yo no dijimos. Ya, por eso quería la sinceridad. Gracias por la sinceridad, sí. Porque donde yo les dije vamos a hacer una Poisson, ya. Muy bien, gracias, chiquillos. Entonces, dice, ¿por qué es Poisson? Porque ocurre, ¿cierto? Esta variable bajo una cantidad de espacio determinada y bajo un tiempo. Entonces, el número, ¿cierto?, de pacientes con dolor abdominal atendidos por día es 6. Nos entregan ahí, ¿cierto?, el número medio de pacientes con dolor abdominal atendidos por día. Ahí nos están entregando un parámetro que vive bajo una distribución. Nos hablan de un éxito, nos hablan de un éxito o fracaso. No. No, ¿cierto? ¿Ocurre una variable bajo una cantidad de espacio o un tiempo determinado? ¿Ocurre esa variable ahí o no? Sí, porque Sí. dice día. Exacto, entonces Poisson. Entonces esa variable se distribuye Poisson. ¿Ya, chiquillos? De esa forma nosotros identificamos y modelamos una variable, ¿cierto?, discreta. ¿Ya? ¿Ahora quedó claro la diferencia? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a desarrollarla. Vamos a desarrollarla acá mismo en la pizarra. Entonces nos dice, calcula la probabilidad de que en un día determinado existan menos de 4 pacientes con dolor abdominal. Entonces, vamos a la pizarra y la vamos a identificar. Entonces, de nuevo, el 8. Díganme la variable. ¿Cuál sería la variable de interés? El número. Número de pacientes. Número de Número de pacientes con dolor abdominal. abdominal. Exacto. Y ahí nos entregan un número medio, ¿cierto? Nos entregan la media de esa variable. Y la media es la esperanza. Y la esperanza de la Poisson es el mismo parámetro, ¿cierto? El número de pacientes con dolor abdominal. Es el mismo parámetro. Entonces, ahí que nosotros necesitamos realizar, ¿cierto? X, identificamos su distribución, se distribuye Poisson, ¿cierto? Y con el parámetro, ¿cuánto nos dicen ahí que es el parámetro que nos dicen el número medio y el promedio de la Poisson? Es el mismo parámetro, ¿cierto? 6. Entonces, por tanto, nosotros nos preguntan la probabilidad de que, ¿cuál sería la probabilidad que nos preguntan? De que X, ¿qué tiene que pasar ahí? De que en un día determinado existan menos de 4 pacientes con dolor abdominal. Entonces, ¿qué tenemos que, cuál sería nuestra forma ahí? Que X sea Menor a 4. Menor a 4. menor a 4. ¿Tomando el 4 o no? No. 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 Muy bien. ¿Cierto? X menor profe. a 4. Muy bien, chiquillos. Perfecto. Entonces, probabilidad sería, sí, ¿Por qué no se tomaría el 4? porque es discreta. Y si me dice que es menor, no toma el valor. Entonces acá sería, ¿cierto? Es lo mismo que esto escribir X menor o igual que 3 en la discreta. Toma solo hasta el 3. Entonces acá en el desarrollo uno coloca, eso es lo mismo que escribir esto. La probabilidad de que X sea menor o igual que 3 en la discreta. Ah, ya. Ahí me quedó claro. Gracias. Ya, entonces sería la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿cierto? Más la probabilidad de que X sea igual a 1. Oh, nos va a faltar pizarra. Vamos a la pizarra siguiente. A la diapo siguiente. Acá. Vamos a hacerlo acá arriba. Probabilidad de que X sea menor que 4
¿cierto? La probabilidad de que x sea menor o igual que 3 es la, vamos a hacerlo aquí abajito, probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 y más la probabilidad de que x sea igual a 3. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 0? Nos vamos a la tabla, ¿cierto?, de la Poisson. ¿Y cuánto dijimos que era el parámetro de la Poisson? 6. 6, ¿cierto? El parámetro de la Poisson es 6 y nos indica que entonces debemos, aquí arriba en la columna está el 0, entonces debemos sumar ¿hasta cuánto? ¿Qué tenemos que sumar entonces? ¿Qué probabilidades tendríamos que sumar, chiquillos? ¿Profe, se usa el 6 de arriba o el 6,0? El 6.0, ¿Y en qué porque ocasión se usa el 6 de arriba? arriba dice 0.6. Cuando tengamos un lambda de 0,6, ahí se Ah, ocupa el de arriba. Sí, ese 0, ese es coma, ya. 0,1, 0,2. Después empieza 1,1, ¿cierto? Y acá es el 6, 6.0. Arriba, ese punto indica, es que no le colocaron en la tabla el 0, pero cuando indica un punto algo, va el 0 como escondido, es como que está escondido, camuflado. Ahí Ya. se observa. Ya. ¿Qué probabilidades tenemos que sumar entonces, chiquillas? Chiquillos, perdón. Chiquillos. El 0,025. 0,025 más 0,0149 más 0,0446 más 0,0892, ¿cierto? ¿Cuánto les da esa probabilidad? ¿Cuánto les da esa probabilidad? 0,11512. ¿Cuánto da? 0,0025 más 0,049 0,1512. más 0,0446 y más el último 0,0892, ¿cierto? 0,123, 0,123, 0,0892, 0,1512, sí. Profe, yo tengo una duda. ¿Alguna consulta o se les quedó prendido el micrófono? ¿Cómo es de que en un día determinado exista esta ecuación? Chiquillos, ¿me escuchan bien? ¿Se cortó? ¿Se cortó Ahora la sí, profe. comunicación? Ya, ¿hasta qué parte no me escucharon? ¿La interpretación? Sí, toda la interpretación, profe, no se le Ya, escuchó. ya. Por tanto, la probabilidad de que en un día determinado, ¿cierto? De que en un día determinado existan menos, ¿cierto? Menos de 4 pacientes, menos de 4 pacientes con dolor abdominal, menos de 4 pacientes con dolor abdominal, es de 0,1512. 0,1512.
12. Entonces, en cada uno de los desarrollos, ¿cierto? Ustedes lo van desarrollando y van colocando su interpretación. Van colocando su variable de interés, van colocando la distribución que la asocia a esa variable, ¿cierto? Aleatoria de interés, ¿ya? Entonces, ahora voy a subirles inmediatamente la... Profe, Sí, tengo una duda. Es que dime, al hacerlo con la fórmula, no da los ¿ya? mismos números. ¿Con la Poisson? Sí, porque el 0 da 2,4787. ¿La probabilidad de que x sea igual a 0? No puede darte una probabilidad mayor que 1. Entonces, por eso, profe, le pregunto. Porque se Sí, supone no, que la en la... fórmula tendría que Claro, ser 6 elevado a 0. la fórmula es lambda elevado a x, sí, Sí, es lambda elevado a x por la exponencial de menos lambda sobre x factorial, sobre x factorial. Sería lambda 6 elevado a 0, ¿cierto? ujú, Por la exponencial de menos 6 sí, dividido sobre en 1. X factorial, 0 factorial es 1, me parece. ujú. Y 0, 6 elevado a 0 es 1. La exponencial de menos 6 no te da lo que aparece ahí. Profe, ¿cómo saca la exponencial de la calculadora? La exponencial aparece una letra E. Aparece una letra E en la calculadora, una letra E chiquitita, una letra E minúscula. La exponencial y aquí en el inicio, en el computador, parece que también hay una calculadora que calcula la exponencial científica, la calculadora científica, la exponencial de menos, la tengo, aquí está, parece, la que dice exp, pero sería menos 6, negativo 6 y la exponencial, no me da no me da la calculadora la exponencial. ¿No les da en la calculadora científica de la negrita la exponencial de menos 6? Le colocan la E entre paréntesis menos 6. Y ahí les tendría que... Y ahí les tendría que dar. Una me da 2,47, La exponencial de menos 6. sí, y la otra me Sí, da sí, eso da, 16,3. Mmm, qué raro. porque incluso este ejercicio lo Sí. hicimos con la Camila ayer y daba 2,4787. Ah, no. Son las probabilidades. Básense en la tabla entonces nomás, chiquillos. En la Poisson. Por eso era Sí, mi pregunta sí. de delante, profe. Sí, ¿Tenía mejor en la sí, tabla sí, o en básense en la la tabla, fórmula? porque en la tabla, sí, estas son probabilidades. Entonces las probabilidades no pueden dar, sí, bueno, a no ser que la fórmula, se me haya olvidado la fórmula de la Poisson, no sé, parece que era lambda, la X, vamos a revisarla igual, la fórmula de la Poisson, eh, lambda la X por la exponencial de menos lambda sobre X factorial. Sí, debería ser. Sí, pues la probabilidad de que x sea igual a 0 no puede darte 2 como algo. Algo ocurrió ahí en la. Sí, en el taller yo se la dejé con la tabla en todo caso. La tabla
Probabilidades son, ahí está. Lambda la X, si está correcto, sería 6 elevado a 0 por la exponencial de menos 6, sí, está correcto, sobre X factorial. Esa es la distribución de la Poisson. Y la Poisson para X es igual a 0, comienza el recorrido. Sí, sí, básense en la tabla, chiquillos. Qué raro. Ya, profe. Sí, básense en la tabla, en estas probabilidades de la tabla, para que ahí la puedan desarrollar, ¿ya? Ya, profe, ¿y el gráfico? ¿Cómo lo hacemos? O sea, si lo hacemos en computador, ¿le podemos insertar una imagen Sí, del si lo hacen gráfico? sí, si lo hacen en computador, me parece que no lo pregunté, pero si lo pregunté, lo hacen en computador. No me recuerdo que se los voy a subir al tiro para mostrarles el taller. Voy a desconectarme de la tableta y voy a colocar el mouse más rápido. Ay, para que voy a sacar la pizarra para... No, que empieza a estorbar mucho esta pizarra. Ya. Entonces, UCM virtual. Acá. Administración pública y nos vamos a trabajos y tareas. Trabajos y tareas. Ahí entonces les voy a subir el taller de ejercicios. Coeficiente 2. Y acá, escritorio, va. Parece que la tenía y me pasé. Administración y taller de ejercicios. Ahí está el taller, chiquillos. Ahí se los subí, el taller de ejercicios coeficiente 2. Entonces lo vamos a abrir para entregarle las... El taller vale 60 puntos. Con la nota... Con la Bien. nota... Ah, el taller en el ponderación, en la ponderación, Sí. perdón. Perdón, no te entendí. Disculpa. Vale, se reemplaza, es coeficiente 2, pero se reemplazan las dos notas de la... En sí el taller propiamente tal vale 20%. Ah, ya. Sí, Gracias. sí, se reemplaza en la tercera nota que aparece como taller, que vale un 5, se reemplaza la misma nota que va a ir en la cuarta columna del Simbad, que vale un 15%. Entonces, ahí el taller en sí vale 20%. O sea, es como que en el Simbad apareciera 20%, y eso vale, ¿cierto?, el taller. Entonces, tiene 4 preguntas el taller, tiene 4 preguntas. Lo pueden trabajar máximo de 2 alumnos, 2 integrantes, chiquillos. Trabajan los 2 integrantes. Entonces, por tanto, uno se responsabiliza en enviarme el nombre, ¿cierto? Con los dos, porque obviamente que la persona que sabe que la otra persona trabajó, ¿cierto? Como yo les decía al inicio de la clase, si saben que no trabajó, no anoten, ¿cierto? A ningún alumno que no haya trabajado, ¿cierto? Si no trabajaron juntos y le piden que lo agreguen, no por ningún motivo. En eso quiero pedir total honestidad, ¿cierto? De parte de ustedes. Solamente, ¿cierto? Si trabajaron, se incluyen los 2 alumnos en el taller. Si no, no. Mínimo de 1, ¿cierto? Lo pueden trabajar también individualmente. Entonces la pregunta 1, ¿cierto? Ahí ustedes contestan las preguntas que se les va, ¿cierto?, preguntando con obviamente el desarrollo, su interpretación. Cada uno de los puntos, ¿cierto? Aparece cada uno, la 1 vale 15 puntos, la 2 vale 15 puntos, la 3 vale 15 puntos y la 4 vale 15 puntos.
Total 60 puntos con la nota, con el punto base, ¿cierto? Tienen el 7. 60 puntos es un 7. Entonces, ahí ustedes lo van desarrollando, colocando todo lo que se les va preguntando, ¿cierto? Su interpretación, el desarrollo, en los decimales para encontrar un ejemplo, si yo les pregunto por la distribución normal, para encontrar la probabilidad lo utilizan con 2 decimales para buscarlo en la tabla, ¿cierto? La binomial, la Poisson, la encuentran en la tabla también. Se las dejé para que la encuentren directamente en la tabla estadísticas, ¿cierto? Para que así no pierdan tiempo en encontrarla en cada una y no les pase, ¿cierto? El problema que ocurrió con la Poisson. Lo encuentran directamente esas probabilidades, ¿cierto? En la tabla. Y ahí ustedes van desarrollando con fecha de entrega este taller de ejercicios coeficiente 2. Es para el lunes 27 de julio, antes de comenzar la clase. O sea, lo ideal es que me lo envíen antes de las 8 a.m., ¿ya? Lo envían ahí ustedes a medida que lo vayan terminando, lo van enviando. No es necesario que lo manden, ¿cierto?, ese día a las 8, sino que ustedes cuando ya lo vayan terminando, lo van enviando. No les puedo decir las respuestas, ¿cierto? Entonces los correos que me envíen no les puedo indicar la respuesta ni cómo lo hagan, sino que ustedes, ¿cierto?, deben revisar los videos, deben ir revisando para poder desarrollar este taller. Yo no les puedo decir si van bien, no, porque es un taller, ¿cierto?, evaluado, entonces, por tanto, ahí ustedes tienen que trabajarlo, ¿cierto? Es de 12 integrantes, ahí para que lo analicen, y si lo trabajan solos también, ¿cierto?, tienen el tiempo suficiente. Son solamente 4 preguntas, tienen el tiempo suficiente para entregarlo de aquí al lunes, analizándolo cuidadosamente. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, ¿se le envía el correo o va a abrir? Sí, envíenmelo al correo, a mi correo Gmail, se los voy a escribir en el chat igual. A los 2 correos me lo pueden enviar al Gmail o me lo pueden enviar al correo de la universidad, Tabita Manríquez. En el caso que les rebote alguno u otro, de repente rebota, ¿eh? Entonces, me ha pasado casos que algunos alumnos me mandan pruebas y me dicen, profe, sabe que no me rebota su Gmail. De repente a veces como que, si le rebota, me lo mandan al UCM. T Manríquez, no Tabita Manríquez UCM, sino que tmanríquez@ucm.cl. A uno de esos 2 correos me lo envían, chiquillos. Tabita Manríquez. Y si el UCM le rebota por X motivo, me lo mandan al Gmail. ¿Ya? Si el archivo rebota, a veces, no sé, por exceso de peso, no sé, ustedes me mandan el correo así avisándome, profe, sabe que le intento mandar el archivo y no me lo recibe su correo. Me lo mandan. Y ahí, como ustedes ya me mandan indicando la alerta, yo reviso y empiezo a eliminar ciertos archivos. Como hay varios cursos que me han mandado varias pruebas, entonces tengo que ir eliminando algunos que ya me lo han mandado. Tengo que ir eliminando archivos porque el Gmail a veces no soporta tanto peso como vienen imágenes, ¿cierto? Entonces, ahí de la misma forma, ¿cierto?, que me lo mandaron el quiz 2, para que yo, ¿cierto?, lo pueda ir desarrollando, pueda ir trabajándolo para corregírselo. Ya, chiquillos, entonces, ¿alguna otra Profe. consulta? ¿Sí? Entonces, en formato PDF. Sí, envíenmelo en formato PDF, y si en el caso que yo no lo lograra abrir, yo les pido que me lo manden en Word, que de repente el PDF, cuando no es compatible, voy a ver si a veces no toma también con la tableta para irlo revisando. Yo lo voy a abrir y si está ok, yo les coloco recibido. Si hay alguna observación de que no me abre, yo les voy a colocar en el correo, envíamelo mejor en Word y yo lo transformo. Entonces, mejor que, si ojalá lo pueden hacer en Word y transformarlo, mejor, porque a veces el escáner no lo toma, a veces.
el escáner propiamente tal para, si lo pueden colocar mejor los pantallazos en cada respuesta, en cada pregunta, mejor. Y ahí ustedes después lo convierten a PDF, el mismo Word lo convierten a PDF. Y ahí ese PDF me lo manda. Un solo PDF, no pregunta por pregunta, no imagen por imagen, sino que un solo PDF, ¿cierto? Con el nombre del alumno o, si lo hacen de dos, el nombre de los dos alumnos. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Ah, lo otro que les quería pedir es que las consultas no me las manden a través de Teams. Escríbanme un correo, un ejemplo, si tienen alguna consulta de alguna pregunta que no entienden, no sé, porque no entienden como la redacción, cosas así, como que no entienden el trasfondo, cosas así yo les puedo aclarar, pero no dar la respuesta. No decir si es correcto el resultado. No, eso no, esas preguntas no. Ya sino que alguna, ¿cierto? Que no entiendan alguna pregunta, ¿cierto? A lo mejor la redacción, no sé, que a lo mejor ustedes no la logren entender, ahí yo se las puedo aclarar. Ese tipo de preguntas sí, pero no darles la respuesta. Entonces ustedes me pueden mandar un correo porque yo tengo clase hasta las 8, ¿cierto? Entonces mañana también tengo clase hasta las 8, entonces ahí yo les voy respondiendo, cuando me escriben por Teams, se me confunde con el chat del curso. Cuando yo estoy en el curso me empiezan a parpadear los chats, entonces ahí empieza a ponerse cierto complejo. Entonces ese favor les quiero pedir, de que las consultas me las manden al correo. Entonces yo en la noche ya voy respondiendo los correos de alguna aclaración que les pueda ocurrir. ¿Ya, chiquillos? Profe, Sí. ¿y nos puede guiar así como con qué tipo de tabla tenemos que usar y esas cosas? Veámoslo al tiro. Sí, veámoslo al tiro. ¿A dónde? La cerré parece. Ah, no, está acá. Ya. La número 1, ¿cierto? Acá ustedes tienen que vive una variable, ¿cierto? Y ahí trabajan con una distribución de probabilidades. La 1, ¿cierto? Una distribución de probabilidades. La 2, ¿cierto? En la 2 tienen que identificar ¿cierto? La variable de interés y identificar la distribución. Entonces, si ustedes identifican correcto la distribución, saben qué tabla tienen que ocupar, la binomial, la Poisson o la distribución normal. En la número 3, también, identificar la variable de interés y ahí también tienen que identificar, ¿cierto? También si buscan en la tabla de la binomial, en la Poisson o en la normal, ¿en cuál identificaron en la 3? La 4, ¿cierto? Ahí también, ¿cierto? Ustedes identifican la variable y a través de esa variable identifican su distribución y ahí, según las direcciones que den, ¿cierto? Si da una probabilidad hacia la izquierda, buscan en la tabla, ¿cierto? Hacia la izquierda o si da en dirección hacia la derecha, buscan en la tabla hacia la derecha. Entonces ahí van, pero en sí decirle yo, sí, esta tabla, no puedo porque les daría la respuesta. Les daría la respuesta. Entonces, sí, cierto, en estas preguntas son todas orientadas de esa forma. Identificar la variable, ¿cierto? Salvo en la 1, que la 1 inmediatamente ustedes les dan la función de distribución de probabilidades y trabajan a partir de esa distribución, que fue la primera materia que vimos. Y ya después empiezan ustedes a identificar qué tipo de distribución, discreta o continua, tienen que trabajar en el resto de ejercicios, del 2 al 4. Eso solamente les puedo decir. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna otra consulta? No, profe. Ya. Entonces, que les vaya muy bien, chiquillos. Ya, entonces, ahí cualquier consulta me escriben al correo y yo en la noche les voy respondiendo los correos. Cuídense mucho, buen fin de semana. Y si ustedes quedan trabajando ahora, también yo estoy hasta las 16:35 en el chat con ustedes, porque después a las 16:50 tengo clase hasta las 8. Entonces, ustedes ahí hasta las 16:35, si empiezan a trabajar al tiro, ustedes me pueden ir haciendo las consultas a través del chat. Yo me quedo en el chat acompañándolos ahora hasta las 16:35.
Cuídense mucho, chiquillos. Muy buen fin de semana. Nos vemos Chao, profe, cuídese. el lunes si Dios quiere. Chao. Chao, profesora, que esté Chao, bien. que tenga- profesora. Chao, profe. Chao, Chao. profe.